sí, vamos a entrar con la entrevista con el doctor Diego Bernardini. Doctor, gracias por estar con nosotros. Los saluda Andrés Mendoza y también pues junto al licenciado Alcides Montilla García, al licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. Todos pasamos de 50 años, todos pasamos de 50 años, unos de 60 también y por ahí unos de 70. Así es que quiero empezar preguntándole, doctor, usted que es el gurú de la nueva longevidad y que está con nosotros, hoy va a dar la charla sobre economía plateada, es para gente de más de 50 años. ¿Qué es la economía plateada y cómo se deben acoger por parte de las personas, mujeres y hombres, la etapa posterior a los 50, es decir, la segunda mitad de la vida, como se lo consideraría, ¿no? Muchas gracias, Bienvenido. Andrés. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Alcides, muchas gracias a la audición de Radio Atalaya por la invitación. Y la pregunta que bien me hace tiene de alguna manera dos aproximaciones, dos análisis, si no quiere. La primera es entender que las personas en determinado momento de la vida ingresamos a una etapa que hoy se está constituyendo en la etapa más larga que cada uno de nosotros probablemente viva. Si pensamos cuánto dura la adolescencia, cuánto dura la niñez, y pensamos el tiempo que en promedio nos queda por arriba de los 40 largos, de los 50, tenemos que pensar que esta segunda mitad de la vida probablemente sea la etapa más larga, y como digo yo, y está en nosotros que sea la más interesante. Y esto, acompañado del hecho de que no solo estamos viviendo una sociedad donde cada vez vivimos más tiempo, sino que además estamos teniendo menos hijos, está haciendo que el perfil de la población, de la sociedad, se transforme y genere nuevos efectos, nuevos desafíos. Y uno de estos es la economía de la longevidad. Para mí, mal llamada Silver Economy, porque el Silver Economy es un concepto que no tiene más de 10 años, 8 años, viene de Europa. Y el problema es que con el Silver Economy vienen las imágenes, que crean estereotipos, que crean falsas imágenes, como matrimonios felices con dentaduras blancas y cabellos blancos saltando a orillas del Mediterráneo. Y eso no somos en América Latina. América Latina tiene unas características muy particulares donde realmente hay una parte de la población que tiene esas posibilidades, pero la gran mayoría no las tiene. Entonces, a mí me gusta más hablar de lo que es economía de la longevidad, que es un concepto bastante más amplio, donde entran no solo las posibilidades de esas personas que de repente tienen la posibilidad de viajar, sino también aquellas personas que requieren, que necesitan de apoyos, de necesidades que hoy están insatisfechas, donde entran también los hijos que quieren cuidar, que quieren acompañar a los padres en este momento, donde entran las personas que de a pie van al banco de la esquina y no reciben una atención adecuada porque quizás no existe un lugar de descanso, porque en días de calor no existe un lugar donde poder hidratarse. O sea, la economía de la longevidad es un concepto muy amplio. Tiene que ver con las necesidades insatisfechas, tiene que ver con el movimiento económico que generan estas personas y tiene que ver con los costos directos e indirectos que le ofrece a un mercado en términos de lo que significa la palabra mercado y que hoy se está viendo desafiado, si se quiere, frente a este nuevo grupo de personas que son las personas más educadas que ha habido en la historia de la humanidad, las más conectadas, las más comunicadas y las más informadas. Y por lo tanto eso, desde el punto de vista de mercado, y con esto cierro la idea, nos está hablando de un cliente, de un usuario que es extremadamente selectivo y demandante. Diego, pongamos en escena a un ciudadano común que ansía terminar su vida laboral. Quiere que termine rápido porque quiere descansar, quiere acogerse a la jubilación. Y entonces se produce ese hecho, se jubila, etcétera, quiere descansar, ¿verdad? Y se va a la casa. Al siguiente día empieza su nueva etapa de jubilado, descansando en la casa, y empieza a pensar ¿en qué me voy a ocupar? Porque el día tiene 24 horas, ¿verdad? ¿En qué me voy a ocupar? Ah, no, voy a leer el periódico. Leo el periódico en media hora y el resto del día, ¿qué paso haciendo? Empiezo a inventar ocupaciones para estar un poco ocupado la mente y el físico, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué consejos dar a esa gente que se jubila, se queda en la casa, termina de leer el periódico y ya no sabe más qué hacer?
Yo diría que ese caso es un caso donde uno podría decir, llegamos tarde. Hablar de la jubilación es primero hablar de un derecho y no de una obligación. La realidad es que hoy el trabajo es cognitivo, hoy el trabajo tiene determinadas características muy diferentes a lo que tenía en el siglo XX, donde, como todos sabemos y como muchas veces hemos escuchado, se debía ser joven y fuerte para el trabajo. Y me parece que eso es una visión parcial y sobre todo una visión anticuada, que justamente que corresponde al siglo pasado. Hoy ya estamos prácticamente con 25, un cuarto del siglo XXI vivido. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la jubilación es un derecho, que el trabajo cambió, que hay que garantizarle la jubilación a esa persona que de repente tiene, según como estamos viendo con los estudios, menos calificación, que trabajó en un oficio duro, la construcción, acarreando cargas, y que necesita de alguna manera ese descanso. Pero hay otros profesionales, Alcides, usted es un ejemplo, donde de repente el trabajo viene por otro lado, viene con otro tipo de satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que entender que el retiro, esa jubilación, primero tiene que ser un derecho, segundo tiene que ser una jubilación de lo que no nos gusta, porque tenemos que seguir ocupados, y tercero tenemos que entender que hay que poner sobre la mesa, aunque tenga un costo político alto, esquemas de flexibilización en el retiro. Aquel que se quiere retirar, hay que garantizárselo. Aquel que no, hay que garantizarle oportunidades de que siga. Y la segunda parte de la respuesta es, tenemos que prepararnos antes, tenemos que prepararnos mucho antes. A mí me pasa que cuando voy a las empresas, cuando hablo con los CEO, cuando hablo con las corporaciones, y que trabajamos con programas ejecutivos de preparación para el retiro y la transición de vida, ofrecérselo a personas que les queda 1 año, 2 años para el retiro, llegar tarde. Ellos mismos nos lo dicen. Esto es muy interesante, pero debería haberlo escuchado hace 10 años atrás. A ver, la longevidad hoy es prácticamente una certeza. Tenemos que prepararnos, tenemos que invertir en la salud, porque la salud es lo que nos permite estar hoy sentados alrededor de esta mesa. Entonces, en la salud sabemos que podemos influir y tenemos que preparar esa agenda Alcides que justamente usted dijo. Todos queremos viajar, sí, pero para viajar hay que tener dinero. Y además en algún momento de la vida queremos volver a nuestra casa, a nuestra cotidianeidad. Y tenemos que entender entonces que la vida es un viaje que tiene distintas etapas, que hay que prepararse y que no tenemos que esperar a ser personas mayores. De esto nos preparamos a lo largo de toda la vida. Diego, ¿y cuál es el prototipo de aquel que deja de trabajar, asume su condición de jubilado y empieza una nueva vida? ¿Cuál es la nueva vida? ¿Cuál es el prototipo de la nueva vida? Por ejemplo, en mi caso, reunirme con mis amigos, 2, 3 horas, conversar con ellos, diferentes temas, y continuar una vida dinámica en la casa, haciendo ejercicio, leyendo, muchísimas otras actividades para ocupar el cuerpo y la mente. Ese es un prototipo cercano a lo que debería ser una longevidad correcta. A ver, después del retiro está estudiado que existen 3 etapas bastante definidas. La primera es la etapa de alguna manera de la alegría, de la euforia, de decir hoy tengo tiempo libre. Pero eso se acota, eso se agota y se acota de una manera muy rápida. Porque después viene la otra etapa, la de la reflexión, que es la que justamente usted decía. ¿Qué hago cuando se acabó el diario? Son las 11 de la mañana y me queda todo el día por delante. Claro. Y ahí es donde... Todos los días. Y todos los días. Todos los días, claro. Y con la mujer adentro. Con la mujer adentro de la casa que nos dice, flaco, salí a caminar un poquito, Claro. o dejá de mirar cómo cocino, que hace 40 años que te cocino y nunca me dijiste nada. Y ahora me estás diciendo cómo tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante. Ojo, les doy un dato. Los divorcios, las separaciones después de los 65 años se han duplicado en los últimos 30 años. Este es un fenómeno que aparece con la longevidad. Entonces, tenemos que prepararnos. Tenemos esa primera etapa de euforia que de alguna manera es corta, pero después tenemos una etapa que es la más interesante, la más larga, que es la de reflexión, la de pensar que nos gusta, la de encontrar un sentido de vida. Y después, claramente, después en la medida que vamos cumpliendo años, uno entra en una etapa, si se quiere, más silente, más tranquila, que es la que de alguna manera a todos nos gustaría llegar, porque si no llegamos a esa, sabemos que nos quedamos antes en el camino de la vida. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estas etapas las podemos preparar. Lo que usted decía, Alcides, es crear una agenda. Una agenda que tiene que ver con lo que a mí me gusta, con lo que me hace bien. Recién fuera de micrófono hablábamos de las reuniones de 2 veces por semana con los amigos. Eso es fundamental. Hoy sabemos que después de la jubilación, particularmente en los hombres, el nivel de contacto social, de vínculos afectivos cae.
Porque cuando uno se jubila, pierde el contacto con todo el equipo de trabajo, con la audiencia, el estímulo cognitivo de lo que significa leer las noticias. Entonces, generar vínculos emocionales, afectivos, que es un ecosistema vivo, porque hay que alimentarlos, hay que mantenerlos. O sea, esa agenda, por ejemplo, de encuentros de 2 veces por semana, es lo que hay que garantizar. De hecho, es una de las medidas de política pública que se están haciendo en muchos países, que es encontrar lo que se llaman terceros espacios. ¿Qué son terceros espacios? Y que forman parte de la llamada prescripción social, son intervenciones de acción comunitaria. Encontrar un café en el barrio donde de repente ese café, ese lugar nos garantiza un café quizás a menos costo, pero que nos permite a los vecinos del barrio, que estamos solos en la casa, que no tenemos que hacer, socializar, compartir, crear un club de lectura, discutir noticias, hablar del partido de fútbol. Esos terceros espacios, por ejemplo, hoy sabemos que es una medida de política pública exitosa, que se hace en otras partes del mundo. Sin descuidar dos actores importantes, la salud y la alimentación. Por supuesto. A ver, nadie llega a los 90, a los 85, a los 100 años sin buena salud. Y la salud, lo que es importante es que la tenemos que trabajar a lo largo de la vida. Tenemos desde la escuela primaria que enseñar hábitos de vida saludables, porque además estamos teniendo menos hijos. Necesitamos que esos hijos el día de mañana sean jóvenes sanos, porque son los que van a trabajar, digamos, para sostener también un sistema que hoy en muchas partes del mundo está perdiendo trabajadores. Entonces necesitamos salud. Y esa salud la conseguimos con actividad física, con alimentación, pero sobre todo con educación. Cuando vemos los países más avanzados, los países nórdicos, ¿qué tienen? Sistemas de educación públicos muy fuertemente consolidados. Tenemos que enseñar eso. Tenemos que enseñar educación o planificación financiera. Vivir cuesta dinero. Nuestros jóvenes tienen que saber que van a tener que trabajar y que van a tener que ahorrar. Y que van a tener que aprender a lo largo de la vida. ¿De acuerdo? Cuando usted, Alcides, o Andrés, cuando comenzaron con la radio, no existía esta tecnología que hoy nos permite ir con imágenes. No había ni internet. Por eso, ustedes tuvieron que aprender. Había fax. Y celular tampoco. Celular tampoco. Me enteré que estoy en una radio decana de 80 Guayaquil. años. Exactamente. Entonces, bueno, a ver, las personas que llevan una carrera prolongada acá han tenido que adecuarse a las nuevas tecnologías. Eso es aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Y tenemos que aprender de todo. Tenemos que aprender de lo que nos gusta. Oiga, hay un tema que muchas veces toca, porque a veces son temas reservados, por llamarlos. El tema de las relaciones sexuales después de la longevidad, ¿verdad? El tema de la afectividad después de la longevidad, la tercera edad. ¿Cuál es la manera, ¿verdad? De mantener ese atractivo que no se pierde, porque muchos dicen, ya pues 50 años ya no funciona nada. No, No, mentira. Todo lo contrario. Mentira. Funciona tal como que si fuera el primer día, ¿verdad? Completamente. Con afectividad, con amor y complementado con el tema sexual, ¿verdad? Completamente. A ver, hablar de estos temas es muy difícil porque primero es un tema tabú, segundo porque estamos hablando de lo que podríamos pensar que hacen nuestros padres, nuestros abuelos, y porque forma parte de la intimidad. Y la intimidad es un aspecto donde se debe ser muy cauteloso y respetuoso. Pero hoy no entendemos el bienestar y la calidad de vida sin una vida íntima, sin una erótica, sin una sexualidad. ¿Qué es lo que encontramos alrededor de esto? Una narrativa, una sociedad, una cultura que nos dice que cuando nos jubilamos de todo. O sea, nos jubilamos de la vida, nos jubilamos no del trabajo, de la vida, y con la vida se va el deseo, la erótica, las ganas de intimidad. Y cuando nosotros llegamos a esa edad, llegamos sabiendo lo que nos gusta, lo que queremos, lo que nos hace perder el tiempo. Hoy las investigaciones, por ejemplo, muestran, tanto que se habla en el caso de la mujer menopáusica, hoy se habla, las investigaciones están mostrando que la intimidad femenina es mucho más rica e interesante en la posmenopausia, donde además las mujeres van a vivir 1/3 de su vida en menopausia. Para los hombres, bueno, esto es muy variado. Hoy, por suerte, existen, y hay que decirlo, son ayudas farmacológicas, porque así como tenemos los antibióticos para las infecciones o un inhibidor de la bomba de protones para la acidez gástrica, bueno, tenemos ayudas para lo que es la disfunción. Pastillita azul. La famosa pastillita. Y además hay que entender lo siguiente. A ver, esa intimidad es muy personal. Tiene que ver con la historia de uno, con la educación, con las experiencias previas, con la pareja. Sabemos que a medida que pasa el tiempo, hay menos genitalidad, menos actividad sexual activa, pero que no desaparece. Sabemos que esta actividad
o mejor dicho, esta falta de actividad es mayor en la mujer que en el hombre. Eso se replica prácticamente en todos los estudios del mundo. Pero lo que tenemos que saber es que no desaparece. Yo a mis estudiantes en la facultad les digo, hablen con las abuelas, hablen con las vecinas, porque se van a llevar sorpresas y van a aprender mucho, además. Pero, a ver, hoy el bienestar, la calidad de vida, repito, no se entiende si no incluimos esa aproximación de la intimidad en la pareja. Vamos a ir con el licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra, que desde Palmar, en la hermosa provincia de Santa Elena, tiene sus inquietudes para el doctor Diego Bernardini, que a propósito, para toda la audiencia del sistema de emisoras Atalaya, el doctor Bernardini es médico, porque pudiera la gente decir, bueno, es psicólogo, psiquiatra. Él inicialmente es médico y kinesiólogo por la Universidad de Buenos Aires, máster en gerontología y doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, en España. Vamos, y bueno, después vamos a seguir citando algunos de parte del palmarés del doctor Diego Bernardini. Adelante, Julio. Es buen palmarés del doctor Diego Bernardini, al que lo saludo cordialmente desde acá, desde las costas ecuatorianas, de la costa azul ecuatoriana. Doctor, yo soy el más viejo del grupo, tengo 76 años de edad y tengo una vida totalmente activa en todos los sentidos, pero siento que para otras personas, no solamente de mi edad, sino que cruzaron ya la barrera de los 50, las leyes especialmente y los gobiernos muchas ocasiones no se preocupan de darle la oportunidad a que siga, óigame esta expresión que le voy a decir, a que siga viviendo, como que quisieran que ya nosotros nos retiremos y dejemos un espacio y que no hagamos absolutamente nada. Pero por el contrario, yo soy una de las personas que peleo para que nosotras, las personas de la tercera edad, siempre tengamos una actividad desde los albores de la humanidad. El anciano siempre era la voz dominante, siempre era la voz admonitiva, la voz que orientaba y guiaba a los pueblos, a las tribus, a las ciudades. Pero ahora como que quisieran en alguna forma, por ejemplo, aquí hubo un gobierno que cogió y jubiló obligatoriamente a la gente y que todas las personas que llegaban a los 70 años tenían que dejar el cargo en forma obligatoria. ¿Usted está de acuerdo con eso o cree que debemos tener oportunidades de seguir brindando nuestro aporte a la sociedad y al mundo? Julio, gracias por la pregunta, porque me parece completamente apropiada y voy a empezar por el final. A mí me parece una barbaridad, me parece un nivel de ignorancia muy, muy grande, porque además, si yo fuese político, tendría que saber que una persona mayor ocupada es una persona mayor feliz, y una persona mayor feliz es una persona mayor sana, y una persona mayor sana es una persona mayor productiva. Si yo le quito todo eso, a esa persona mayor la voy a tener probablemente en el corto plazo en el hospital. Y los gastos hospitalarios son extremadamente caros y son gastos que no voy a poder colocar en educación, en infraestructura o en donde tenga que ser. Entonces, esos políticos que actúan de esa manera no entienden cómo se maneja el mundo y cómo se maneja la sociedad hoy en el siglo XXI. Hoy tenemos que entender que la persona mayor, o mejor dicho, todas las personas somos sujetos de derechos y no tenemos que perder derechos por el solo hecho de cumplir años. Pero además le voy a dar un dato muy importante. Aquí en Ecuador, en este momento, que tiene una población de cerca de 18 millones de habitantes, hay 1,5 millones de personas mayores de 60 años, que en los próximos 20 años se van a convertir en 4 millones. Entonces yo le diría a los políticos que empiecen a mirar y empiecen a prestar atención, porque esos 4 millones, o mismo este 1,5 millones hoy que tenemos de personas mayores, pueden definir una votación, puede definir una elección. Y además tenemos que entender que hoy en el mundo esto es un fenómeno real, esto no es hablar del futuro. O sea, el futuro es que claramente aquí en Ecuador se va a más que triplicar, digamos, la cantidad de personas mayores. Pero esto ya es un fenómeno real. Es un fenómeno real que, por ejemplo, usted o aquí en la mesa, quienes me rodean, somos todos mayores de 50 años. Y me parece que estamos mucho más activos y mucho más conscientes de lo que puede ser. A ver, pensar que un joven es creativo, es fuerte para el trabajo, es como pensar que una persona afro tiene ritmo, que una persona gay entiende decoración. Son estereotipos, son estereotipos. Las personas mayores tienen mucho por aportar, tienen mucho por enseñar,
y no podemos quitarle el derecho a ser partícipes y protagonistas de una sociedad que es una sociedad de nueva longevidad. Estamos teniendo cada vez menos hijos. Tenemos que prestarle atención a estas personas. Entonces, yo creo que hoy el derecho y la obligación que tenemos a medida que vamos cumpliendo años es enseñarle a los políticos, primero que son servidores públicos. O sea, están allí porque nosotros los elegimos y somos nosotros los que les pagamos su sueldo. Y están, como se dice en otras sociedades, para servir a la sociedad, para hacerla mejor. Y no para tomar medidas tan arbitrarias basadas, si usted me pregunta, no sé en qué, son simplemente supongo que los estereotipos, porque además esto es discriminación por edad. O sea, se habla mucho de la discriminación en otros aspectos, pero esta discriminación por edad es la que si no hacemos que nosotros mismos cambie, es la que vamos a sufrir cada uno de nosotros con el paso del tiempo. Es una herida autoinfligida, es dispararnos en el pie. Así que bueno, creo que, y como ve, es un tema que me apasiona, no es un área o un tema de conocimiento, para mí es una causa. O sea, tenemos que lograr que esto cambie, que se transforme y mostrarle a esta gente que tiene puestos de dirigencia, que son servidores públicos y que ellos mismos el día de mañana lo que mejor pueden hacer es convertirse en personas mayores, porque si no, como dije antes, significa que se quedaron en el camino de la vida. Doctor Bernardini, hay sin embargo tendencias que hablan hasta de la terminación de la vida de los adultos mayores, de que consideran que no deben existir y que somos una verdadera carga, por ejemplo, para los estados. Y esta tendencia ya se ha hecho presente y es pública y notoria en el mundo. ¿Qué se puede hacer para combatir actitudes de esa naturaleza, doctor Bernardini? No, yo creo que esto, sinceramente creo que no. Esto no es una... A ver, es un desafío. Lo que pasa es que necesitamos generar un cambio de cultura. Hay países que están trabajando y lo están haciendo muy bien. La semana pasada en Bogotá justamente se aprobó en el Plan Estratégico 2024-2028 en la Alcaldía de Bogotá a la nueva longevidad como una iniciativa, como un eje estratégico de intervención. O sea, hay lugares donde se está trabajando y no necesariamente son lugares de Europa, Estados Unidos, no, son nuestros vecinos. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, también me parece que es importante entender que, que hay mucho por aportar, que la sociedad se está transformando, que si estamos viviendo más es por los progresos que alcanzamos en el siglo pasado y que hoy el desafío es con nuestra creatividad, con nuestra innovación, poder encontrarle sentido a ese tiempo de vida que hemos ganado. No puede ser que trabajamos décadas, un siglo para vivir más y ahora nos estamos quejando de eso. O sea, me parece que hoy tenemos que hacer frente con creatividad, con innovación, a encontrarle sentido a esa vida que nos regaló el desarrollo. Pero hay tendencias, doctor Bernardini, porque mire, por ejemplo, el gobierno actual del Ecuador, en su estructura, en su conformación, tiene muy pocas personas de edad adulta, de adulto mayor. Casi todos son jóvenes, casi todos. Y diera la impresión que hasta entre los consejeros, entre los asesores, es la misma tendencia. Yo me pongo a preguntar por qué razón esa marginación del adulto mayor. Cuando he analizado mi vida, por ejemplo, porque uno para poder opinar tiene que verse a sí mismo primero. He analizado mi vida y me pongo a pensar cómo pude en mi juventud no tener la mentalidad que tengo ahora, porque ahora veo las cosas de una manera mucho más lógica, más positiva, que antes cuando era joven, que creía que solamente con mi fuerza y con mi ímpetu iba a cambiar el mundo. Ahora me doy cuenta de que el mundo me cambió a mí y que con ese cambio que me ha hecho el mundo puedo aportar demasiado para este mundo. Sí, es muy difícil. La realidad es que si lo vemos un poco a nivel regional, esto no solo pasa aquí en Ecuador. En Argentina, en las últimas elecciones presidenciales, por ejemplo, ninguno de los tres candidatos les habló a las personas mayores. Y en Argentina, las personas mayores de 60 son 7 millones de votos. O sea, definen una elección. Lo mismo está pasando en Estados Unidos, lo mismo está pasando en Europa, donde están definiendo elecciones. A ver, eso es una miopía de corto plazo. Probablemente tenga que ver con la omnipotencia de la juventud. Todos la hemos vivido, todos nos hemos sentido inmortales además. Pero me parece que tenemos que empezar, como digo, a ver qué están haciendo otros países. Existen consejeros con experiencia, que además esto tiene todo un resguardo y un soporte académico de investigación. Sabemos que hay características, por ejemplo, la comprensión del entorno, la riqueza del vocabulario, decisiones que son más asertivas.
esto, comprender el entorno, la vida. Justamente, Julio, lo que usted decía. Estas características empiezan a madurar a partir de los 50 años. Esto está estudiado. Esto hay investigación que lo avala. Entonces, me parece que hoy estamos teniendo una posibilidad que muchos no están viendo, que es la intergeneracionalidad, que es la posibilidad de mezclarnos alrededor de una mesa para tomar decisiones con distintos perfiles, edades, recorridos de vida, experiencias, que no hacen más que enriquecer. ¿Sabe quién está viendo esto? Esto ya lo están viendo las empresas. Las empresas se dieron cuenta que con los equipos de trabajo intergeneracionales ganan más dinero, son más creativos, tienen un valor agregado. Bueno, necesitamos ahora que los gobiernos entiendan esto. Es una tarea de todos. Gracias. Don Andrés Mendoza y Paladín es el más joven del grupo. Adelante con el diálogo. Gracias, Julito, por esas palabras. Y a propósito de eso, yo le quería preguntar al doctor Bernardini. Tengo amigos menores que yo tengo 55 años y de 52, 53 años, y entonces me dicen, oye, qué bien veo a tu papá, que va a cumplir 88 años, mi papá, ¿no? Y realmente, y me dice, tiene mejor salud que todos nosotros. Y entonces le digo, sí, la verdad que sí, tiene mejor salud que todos nosotros. Me dice, y estos amigos me dicen, porque yo me siento en la M. Yo me siento en la M, yo no sé cómo hace. No sé, me dice, ya a veces estoy cansado, otras veces siento estrés, puchica, ya no duermo bien, etcétera. Entonces yo le digo, bueno, ¿será que era otra alimentación? Le digo, ¿será que era otra? No pasan todo el día conectados con el celular y ese tipo de cosas o con las noticias malas. Pero ante eso, pero me lo han repetido 2 o 3 personas diferentes, ¿no? Que comparándose con la salud de personas no de 50, 60 o 70, sino ya mi papá va para los 90, por decir, ¿no? Y hay cada vez más personas que pasan los 80 y están lúcidos y activos, ¿no? Sí, se está viviendo diferente. Claramente, por eso digo, estas personas de 88 años como tu padre, nos están ayudando a redefinir lo que entendemos por envejecimiento. O sea, hoy estamos con el devenir del tiempo viviéndolo de una manera muy diferente a como lo vivían generaciones pasadas, donde se retiraban. Pero acá hay un común, se retiraban de la vida, pero acá hay un común denominador, ¿no? Que es la actividad. Yo estoy seguro que tu padre es una persona que sigue activa con su Maneja. proyecto, que ahí está, conduciendo, Sí, manejando, o sea, sigue conectado, o sea, eso me parece que es lo importante. Acá hay un tema que es muy personal, que es la actitud. La actitud. Yo estoy seguro que tu padre fue toda la vida así. No lo vamos a cambiar y el día que cambie, sabemos lo que va a pasar. Hay que dejarlo, digamos, que siga haciendo lo que hace. Ahora, la actitud es claramente un tema muy personal. Hoy sabemos, también las investigaciones nos lo están mostrando, que una persona que se lleva bien con el paso del tiempo, y esto significa aceptar la arruga, aceptar que quizás uno está más lento, que uno quizás se cansa, pero que puede seguir conectado, que puede seguir aportando. Ahí tiene canas, que tiene, como dice, la arruga. Exactamente. La gente que por el otro lado no acepta el paso del tiempo, se viste como una chiquilla, un chiquillo de 15 años, se somete a cirugía, se somete a estética, esas personas que no se llevan bien con el tiempo y que tiene que ver con esta actitud, hoy está estudiado que viven menos y que además sufren más, la pasan peor. Entonces, el tema de la actitud, si bien es algo personal, también tenemos todos una tarea social, sobre todo quienes estamos comprometidos con este tema, a mostrar que el paso del tiempo no es como dicen por ahí que es todo malo, que es todo detrimento. Cuando vos les preguntas a las personas mayores, ¿te gustaría volver a los 30 años? ¿Qué suelen responder? Sí, pero no me quites la experiencia. Claro. Bueno, bonito y barato no existe. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso nos está mostrando una pauta, que la experiencia, la sabiduría, las alegrías y las tristezas tienen un peso importante. Hablando de esto y de lo que iniciamos, de la economía plateada, o el silver economy, que como usted decía es un término acuñado, como les gusta mucho en los Estados Unidos. La charla del día de hoy en la UES del doctor Diego Bernardini es a las 5 de la tarde y enfocará
este tema, y obviamente el resto de temas, me imagino que también se permiten preguntas. Sí, claro, es la idea, es lo más importante. La presentación, la actividad dura 2 horas aproximadamente. Primero, bueno, va una presentación de unos 40, 45 minutos, 50 minutos, y después sí, que es la parte más rica, porque es la parte donde todos aprendemos de todos, donde contamos nuestras experiencias, donde preguntamos, donde discutimos, y esa me parece que es lo más interesante, por lo menos para mí como conferencista, Claro. lo más importante es el intercambio con el público. Y dentro de aquello, por ejemplo, Julio mencionaba algunas cosas que ya no se permiten. Para las personas pasada cierta edad. Aquí hablemos de más de 75 años, 80 años, ya no son sujetos de crédito. Porque dicen, bueno, si no tiene actividad productiva, ¿cómo le voy a dar un préstamo? Después de los 80 años no le renovan la licencia de conducir. Sí. Tiene que ser una cuestión muy especial. Lo que decía, no pueden ser, desde el gobierno de Rafael Correa dijeron, no pueden ser profesores universitarios después de los 70 años. Y entonces a todos esos maestros que había, realmente maestros, dijeron, bueno, entonces nos vamos, pues si no puede ser. Y así existen otra serie de limitantes que se les ponen a las personas de más de cierta edad. Yo veo, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, donde tienen la oportunidad de trabajo por hora, que hacen trabajos y se sienten muy dignos, ¿no? Algunos están en los peajes, otros trabajan en temas de organizar gente, de que se muevan por aquí, por allá. Cosas que les ocupan el día y que ya no tienen nada que ver con lo que hicieron toda su vida. Pero eso, yo no sé si en Argentina sea así, pero acá no hay ese tipo de decir, este trabajo es como para alguien que tenga esta edad, que tenga esa experiencia, la que usted decía, y que además a esa edad pues ya se sabe quién es honesto y quién no es honesto, pues también para escogerlo. Es un gran punto. Yo fui anotando un poco acá porque son temas muy, muy importantes lo que acabas de mencionar. El tema de los créditos. Hoy sabemos que las personas mayores en general tienen las necesidades básicas satisfechas. Ya tienen a los hijos afuera, muchos de ellos ya son dueños de su propia casa, apartamento, y sabemos que tienen de los mayores cumplimientos a la hora de pago. También sabemos que lo que suelen pedir ellos no es un crédito para comprar una propiedad que van a pagar en 30 años, sino que sacan o buscan créditos mucho más pequeños, particularmente para aumentar la seguridad de la casa, para poder, porque es lo que todos quisiéramos, vivir en nuestro propio hogar hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, suelen sacar créditos más pequeños, suelen tener muy claro para qué los utilizan y suelen tener mayor cumplimiento a la hora de pago. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, las entidades bancarias deberían revisar y deberían ver qué es lo que pasa en países que miden estas situaciones. Okay. El tema de la licencia. Importante. Exacto. La licencia, sabemos que hay una edad mínima para sacarla, pero no hay una edad máxima para poder ejercerla. Ahí es donde entramos los médicos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver no solo la capacidad de esa persona en cuanto a su propia seguridad, sino la seguridad del entorno. Los estudios hoy están mostrando que las personas mayores que conducen, los conductores mayores, suelen tener menos tasas de accidentes que los jóvenes, porque tienen conductas menos temerarias, menos riesgo, pero cuando ocurren los accidentes tienen mayor tasa de mortalidad. Entonces, esto es algo que tenemos que revisar y somos los médicos los que a veces tenemos que decirle y explicarle a esa persona, particularmente a los hombres, porque el auto es nuestra identidad, la independencia y demás, que en algún momento hay que dejar de conducir. Y el último, el caso de los profesores, pero yo también podría explayarme más con muchas tareas que van más allá de lo que es la enseñanza, ¿no? Lo primero, hay que decirlo, un gobierno populista siempre perjudica a la mitad de la población. Sí. Claro. Entonces, sea de derecha o de izquierda, un gobierno populista siempre lleva... Esto que usted comenta del presidente Correa me hace acordar a lo de Pol Pot en Camboya con los Khmer Rouge, cuando en la década del 70 a todo que tenía anteojitos pensaba que era médico, estudiante, profesor, lo mataron. Entonces, me parece que esto, valiendo un poco la analogía... hace poco, en el 70. Sí, esto fue el genocidio de Camboya. Bueno, esto, a ver, hoy tenemos que entender que la tarea es que el trabajo es cognitivo y que hay tareas como, por ejemplo, los profesores universitarios. Yo soy profesor universitario, yo no voy a querer dar
5 horas de clase por día, pero voy a querer seguir aportando. Y además, probablemente, porque los conozco, es el gremio donde uno trabaja, los profesores a esa edad están en plena vigencia. O sea, tienen una lucidez, no voy al profesor, voy a una bibliotecaria de una biblioteca de una municipalidad. Esa persona, a los 70 años, bibliotecaria o bibliotecario, tiene una sabiduría, tiene un conocimiento, una capacidad de formar gente joven que no lo tiene alguien de 30 años. Entonces me parece que tenemos que cambiar un poquito el chip para poder entender que lo que necesitamos con la edad no es que nos limiten, sino que nos den oportunidad de lo que podamos hacer y aportar en ese momento, que tiene que ver con lo que hablamos justamente antes con Julio, que es la intergeneracionalidad. Bueno, esto requiere una transformación. Tenemos que ver lo que está ocurriendo, tenemos que ser conscientes, tenemos que buscar asesoramiento, tenemos que ver qué se está investigando y tenemos que cambiar, porque el siglo XXI es el nuevo siglo y no es el siglo XX, que es el que acaba de terminar. Don Alcides Montilla, las 10:03. Doctor, siempre leo algunos de los artículos que usted ha escrito y los prólogos también que lo escriben médicos colegas suyos, ¿no? Como el doctor Cormillot, Alberto Cormillot, un buen médico. 80 y pico de años. Y se casó recién. Padre joven. Recién se casó, sí, sí, doctor, sí. Pero si tiene un niño que sí, sí. Debe tener 80 y pico de años, ¿no? Y él tiene 88 en este momento. Y le hago ese preámbulo porque los jóvenes ahora ya no quieren casarse. Sí, es verdad. Quieren tener perros y gatos en vez de niños. Y castrados. Bueno, y según tengo entendido, en Buenos Aires, donde usted nació, hay más perros y gatos que niños, ¿verdad? Sí, y no solo en Buenos Aires, permítame. Bueno, en otros países también. Washington, Montevideo, Estocolmo, también. Los mismos perfiles. Pero yo digo, ¿no? Claro, los jóvenes dicen, bueno, yo no me caso y tengo como hijos a un perro y a un gato, o a varios perros y gatos. Pero eso no es para toda la vida, pues llegará un momento que terminó su labor, su etapa laboral, y no va a seguir con los hijos, entre comillas, los perros y gatos, porque eso no lo van a cuidar en el momento de que esté enfermo. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? Pues, doctor, porque llegará un momento en que uno estará solo y a quién acudir. Ahí está el gran desafío de la longevidad, el cuidado, claramente. Hoy tenemos que empezar a pensar quiénes nos van a cuidar a nosotros. Yo tengo 3 hermanos más, somos 4, pero yo tengo un hijo. Entonces, y hablo de mi persona, pero este es el perfil, digamos, que hay en la sociedad, como bien mencionaba Alcides. La gente no se está queriendo casar, no está teniendo hijos. Hoy tener un hijo implica tener un estatus económico. Justamente, hoy escuchaba en otro medio una nota donde hablaba que tener un hijo implica entre un 7 y un 8% más de probabilidades de caer en la pobreza, porque un hijo hay que mantenerlo, y uno a un hijo quiere darle lo mejor. Entonces, las personas más jóvenes, sobre todo después de la pandemia, se están replanteando este aspecto de la vida. Entonces, hoy tenemos que pensar quiénes nos van a cuidar. Yo creo que en nuestra sociedad no va a pegar algo que sí funciona en las sociedades orientales, como robots y muñequitos que los acariciamos y nos cambian la mirada y nos recuerdan cuando hay que tomar determinado medicamento. Yo creo que ahí es una gran tarea. Tenemos que entender que todos vamos a cuidar, los que aún quizás no lo han hecho, que no sabemos a partir de cuándo y durante cuánto tiempo. Y para cuidar hay que estudiar, hay que formarse, porque no alcanza con la empatía, la compasión y la caridad. Este es uno de los grandes desafíos, entender también una sociedad del cuidado. Cuando estamos en la etapa laboral, ¿verdad? 30, 40 años de vida, de repente llegamos a pensar de que necesariamente tenemos que planificar nuestra vida a futuro. Sí. Porque no nos vamos a quedar todo el tiempo trabajando en una empresa, tenemos que jubilarnos y llegar a ver qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Como padres. ¿Cómo cuidar a los padres? Es uno de los temas de la conversación que usted va a tener o haya tenido con algunas personas. Y yo le digo una cosa, mi madre tiene 93 años, casi no se enferma. Y yo siempre pregunto, ¿por qué? Porque no tiene estrés, porque come muy bien, porque está activa todo el tiempo. Toma sus remedios, tiene su dolorcito por ahí en las rodillas, pero nada más. Todo el mundo quisiera tener esa vida. Ahí está la receta. Toma los remedios, no tiene estrés, se maneja activa con sus actividades, con sus relaciones, con sus amigas, tiene una dieta de alguna manera equilibrada. Cuando digo equilibrada,
No digo esto de comer pescado y verdura todos los días, y se puede hacer claramente mejor. Estamos en una ciudad portuaria, lo cual es mucho más fácil, ¿no? Porque a veces encontramos gente que dice que comer salmón. Bueno, tenés dinero para comprar salmón, ¿viste? O sea, Claro, claro. entonces me parece que... Pero hay buenas pescadas. Sí, totalmente. Indudable, Como como en he, todas he partes, probado unas cosas espectaculares. Qué Pero, bueno. pero me parece que, a ver, ¿cuál es el desafío de esto? Esto es una etapa muy nueva. Hay que educarla. Nosotros estamos trabajando con una comunidad de aprendizaje donde de manera online, por ejemplo, nos conectamos personas de diferentes países del mundo con distintos perfiles, distintas expectativas, donde tenemos especialistas que nos hablan de determinados temas, porque para esto hay que formarse. Y eso es algo tan nuevo que la gente no lo sabe, porque no nos prepararon para esto. Mi última abuela, que falleció hace 5 años, con más de 100 años, Mira, qué maravilla. sí, nunca se imaginó que iba a vivir 100 años. Ella se encontró con un regalo de la longevidad. Nosotros sabemos que sí, que si nos cuidamos vamos a vivir mucho tiempo, pero para eso hay que estar preparado. Porque además, como bien decía Alcides, no tenemos personas que nos van a cuidar como quizás cuidamos nosotros. Entonces, bueno, esto es, vuelvo a repetir, es un cambio de chip, es un cambio de mentalidad donde estamos todos y donde deberíamos estar todos comprometidos desde el lugar en el que estemos, desde ciudadanía, como servidores públicos, como empresarios, como educadores. Esto nos involucra a todos. Muchas personas nos han de decir, bueno, de lo que tanto habla el doctor Bernardini, ¿verdad? Algo debemos de leer. ¿Y a dónde acudimos? Yo les sugeriría que busquen nuestro sitio de internet, se suscriban a nuestro newsletter. Nosotros una vez por semana enviamos textos, enviamos informaciones, las actividades que estamos haciendo. Nos pueden encontrar en www.lasegundamitad.org, porque esta segunda mitad de la vida es la etapa, como decía, más larga que nos va a tocar vivir. Ahí entramos los de 50, los de 60, los de 70, los de 88 y los de 94. Entonces, tenemos que estar preparados sabiendo que en la vida para cada cosa hay un determinado momento. Entonces, nos pueden encontrar en www.lasegundamitad.org. Magnífico. Y en YouTube salen los Sí, videos, en porque los he visto. YouTube nuestro canal es @la nueva longevidad. La nueva Ahí longevidad. tienen entrevistas, tienen charlas, tienen muchas cosas. Queremos agradecerle el tiempo, bueno, lo hemos aprovechado al máximo y la verdad es que la entrevista ha estado excelente, pero tienen que salir y tienen una agenda bien apretada, lo hemos visto que ha estado recorriendo. Pero ha sido muy generoso. Ha sido muy generoso. En sus explicaciones, doctor. Un gusto Muy realmente. generoso, realmente. Sí, 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 sí. Y aquí estaba viendo justo un pensamiento en el diario El Universo que dice, nunca eres demasiado viejo para marcarte otra meta o tener un nuevo sueño. Correcto. Carl S. Lewis, dice, o C.S. Lewis, no sé si. Sí, campeón olímpico de 100 metros, 200 y 4 por 100. Ahí está. Ah, Luis, claro, ese El famoso, ¿no? campeonísimo, En la claro. época de Por Hitler. supuesto. Afro. Afro, claro, Sí. claro. Muchísimas gracias al doctor Diego Bernardini. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial y regresamos